Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora. Estamos de fiesta hoy. Felicitamos a todas las Cármenes, Carmelitos, Carmelas, Carmelos, Carmines. A todas esas personas que llevan por nombre Carmen. Y hoy, de una manera especial, pues yo felicito a mis hermanos de comunidad, los claretianos, porque un día como hoy se fundó nuestra congregación. Ah, qué bien. Así Padre, que felicidades, Padre. Gracias, Padre Claret quiso que la fundación de la congregación se iniciara un 16 de julio con los ejercicios espirituales en el seminario de Vic, que era el seminario que tenían los padres diocesanos en la iglesia de la Merced. Ah, qué bien. ¿Y cuántos años cumplen, Padre? 151. 151. Así que estamos jóvenes. Sí, tan jovencitos, están apenas comenzando. Eso es así. Okay. Vamos pues entonces a orar. Y desde esta clave que estamos en estos días hablando de la evangelización, desde el anuncio del querigma, desde el anuncio de Jesucristo, oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y bajo esta hermosa advocación de la Virgen del Carmen, hay también una oración que la recitaremos al final, pero que quiero comentar porque ayer terminamos y es muy bonita, pues dice Flor del Carmelo. ¿Por qué le llaman? Esta oración fue compuesta, su primera parte, por San Simón Stock, luego hemos adaptado pues a toda la iglesia, pero era una oración muy propia, o es una oración muy propia de los carmelitas. Y dice Flor del Carmelo. ¿Por qué le llaman flor? Porque el Carmelo, el Monte Carmelo era desierto y ahí floreció la Virgen, por eso Flor del Carmelo. Y Carmelo significa viña florida. Por eso en el icono que hemos estado comentando desde ayer, pues vemos aquí unos arbolitos y esos arbolitos están florecidos. Hacen referencia a esa bendición que Dios en medio del desierto derrama, desde la actitud de aquel que en el desierto de su vida se abre a la acción del Espíritu Santo. Ese Espíritu que transforma, que renueva, que guía. Esplendor del cielo, la nube. Este icono, la Virgen está sobre una nube. ¿Se dan cuenta aquí una nubecita? Uh-huh. Es una nubecita muy interesante porque tiene 7, es una nube grande con 7 nubecitas. Y recuerda, curiosamente, los 7 dones del Espíritu Santo. Interesante porque en el desierto Moisés fue invitado a descalzarse. La Virgen lleva zapatos porque camina en la presencia del Señor. Y así sucesivamente hay una serie de detallitos, ¿verdad?, que poco a poco se van observando. Está sobre el mar. Aquí está pintado de color negro azulado. ¿Y por qué, Padre? Porque el mar para los israelitas sobre todo, recuerden que no tenían mar, es el signo de lo malo. Leviatán, el famoso monstruo marino. Y en medio de la oscuridad, que es el pecado, en medio del mar que es agitado, aparece alguien que guía. Y por eso dice esplendor del cielo. ¿Y qué es lo que brilla en el esplendor del cielo? Las estrellas. Por eso a la Virgen del Carmen se le llama la estrella del mar. Y este monasterio, en el Monte Carmelo, está en un alto monte. Y desde ahí es lo que se llama la vía del mar. Los marineros se dejaban llevar y guiar por la luz que había en el monasterio, en el monte arriba. Y de ahí Monte Carmelo, Virgen del Carmen. La Virgen es la estrella del mar. San Bernardo diría, mira la estrella, invoca a María. Y es que van saliendo las advocaciones. Y por eso, por tradición, vemos que la gente coloca a la imagen de la Virgen en los botes y la llevan por el mar, haciendo alusión a esta expresión. Es correcto. Fíjate, de ahí que vienen unas tradiciones. Tú dices que tendrá que ver el desierto con el mar. Pues cuando uno va uniendo y contemplando y va guiándose en este proyecto evangelizador,
nos vamos dando cuenta de dónde surgen las advocaciones. Entonces, ese hábito de los carmelitas recuerda la tierra, el marrón, pero recuerda el cielo, la nube, esa nube blanca, que fue la nubecita que Elías pidió a Dios en el desierto 7 veces y apareció aquella pequeña nubecita. Y esa pequeña nubecita, los padres de la iglesia, los padres del desierto siempre han hecho aplicación a la Virgen María. Por eso hay cánticos muy bonitos. Por ejemplo, en las comunidades neocatecumenales un cántico que se llama Pequeña María. La pequeña María, la pequeña nube, la gloria de Dios, la que se manifiesta en todo su esplendor y belleza, no robándole la gloria de Dios, sino manifestándola. Y ella es la que tiene el signo. ¿Cuál es el signo? Jesús, que es la sabiduría. Al lado de la Virgen hay unas letras, ¿no? En griego, Madre de Dios. Y al lado de Jesús hay 3 letras griegas que quiere decir, mejor dicho, en la corona, el que es, el que existe, el que camina en la historia. Y las letras del lado, Jesucristo. Este niño es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Salvador. El niño lleva también una túnica roja y nos recuerda la sangre derramada. La sangre que limpia nuestros pecados. Como ves, son expresiones de cultura, historia, Biblia, tradición, religiosidad popular plasmada en un lienzo, en una ventana que nos hace mirar al cielo, el icono. Y por esa ventana la Virgen mira y protege y ayuda al pueblo. Desde la observancia, desde la contemplación. Y nos invita también a nosotros a contemplar. Por eso ustedes nos explicaba ayer en la catequesis sobre este icono, ¿verdad? De María, de esa mirada de ojos grandes, esa visión, para que también nosotros podamos mirar, ¿verdad?, a la luz del Evangelio en esta exhortación, con ojos grandes, con mirada amplia a lo que el Señor nos quiere llevar a cada uno. Otro icono muy conocido en nuestra iglesia es el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, que explicaremos en otro momento, porque es interesante también esas claves. Pero hoy estamos en la Virgen del Carmen, que es la misma Virgen María, así que las 11.000 vírgenes no tiene que ver con los títulos. Eso tiene que ver con una leyenda que hubo en Puerto Rico cuando los ingleses iban a atacar, que las mujeres salieron con antorchas encendidas. Y dice la historia, así brevemente, que decían los ¿cómo que se llaman? Los piratas: si esas son las mujeres, que serán los hombres. Y de ahí salió la expresión, las 11.000 vírgenes. Hoy aprendimos algo más en este caminar de pasito a pasito. Vamos a volver a hacer lectura del numeral 161 que comenzábamos el día de ayer. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal. Eso ya lo decía el Papa Benedicto, no es doctrina, el cristianismo no es una doctrina, el cristianismo es sobre todo un encuentro, una vivencia con una persona, Jesús. Se trata de observar lo que el Señor nos ha indicado como respuesta a su amor, donde se destaca junto con todas las virtudes aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos. Fíjate que la palabra observar tiene 2 formas, 2 expresiones: observar de mirar y observar de realizar. Por eso la contemplación siempre lleva a la acción. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Es la gran enseñanza de Jesús, el amor. Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis a lo más esencial en mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del amor al prójimo. Ese es el resumen. Los 10 mandamientos, Jesús lo resume en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Y la ley manda amar a Dios. Por tanto, si amo al prójimo, estoy amando a Dios. Si amo a Dios, tengo que amar al prójimo. De modo que amar es cumplir la ley entera. Así, San Pablo, para quien el precepto del amor no solo resume la ley, sino que constituye su corazón y razón de ser, toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es todo. Si Dios es amor
y me ha amado a mí, me invita a mí a amar a los demás, amando, adoro a Dios, amando, sirvo al prójimo. Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el amor. Crecer en el amor, de eso se trata. Y por eso la gran enseñanza básica y fundamental es que cuando yo enseño a una persona a amar, se identifica con Dios, con su proyecto. Y ese proyecto de Dios que ama, toca especialmente a los más vulnerables, a los más pobres, a los más necesitados. Que el Señor les haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos. También Santiago exhorta a los cristianos a cumplir la ley real según la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, para no fallar en ningún precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si tú no eres capaz de amarte a ti, ¿cómo vas a amar al prójimo? Y esa es la clave. Entonces a veces pensamos que es hacer cosas para el otro. No, es que yo tengo que hacer las cosas para el otro como si me las hiciera a mí. Si a mí no me gusta que me ataquen, yo no debo de atacar. Si a mí no me gusta que me golpeen, yo no debo de golpear. Si a mí me gusta comer bien, yo debo dar buena comida. Si a mí me gusta vestir bien, yo debo dar... Y no cuando llegan esas obras de caridad que sacan todo lo que es viejo del closet. Para limpiar. Para limpiar. Ay, esto le puede servir. Sí, señora, si eso no le sirve a usted, bótelo. Claro. Pero eso de estar mandando cosas rotas y cosas que... Ay, para que lo arreglen allá. No, señor. ¿Usted se lo pondría? No, pues no se lo deje para que otro se lo ponga, ¿no? Hay que dar con amor. Y amor quiere decir como si me lo fuera a poner yo. Y yo no voy a poner un pantalón sucio, estrujado, apestoso, remendado. Pues entonces, ¿por qué quiere que se lo ponga a otro? Es como denigrar la dignidad de la persona, ¿verdad? Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre presidido por el don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor, bautizándolos en el nombre. La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia son la condición de posibilidad de esta santificación constante que agrada a Dios y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu. ¿Cuál es el don? ¿A qué llamamos don? ¿A qué llamamos gracia? Al Espíritu. Por eso nosotros ese título de don se lo damos al Espíritu Santo. Don de Dios. Regalo de Dios. El don. Hablar del don de Dios es hablar del Espíritu Santo. Hablar del don de Dios es hablar de esa gracia que habita en nosotros, que es vivir según el Espíritu de Jesucristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Jesucristo? El Espíritu del Padre. ¿Y cuál es el Espíritu del Padre? El amor. Por eso cuando nosotros definimos al Espíritu Santo decimos, el Espíritu Santo es la persona amor. Si el Padre es vida y el Hijo es salvación, el Espíritu Santo es amor. Y ahí es donde descubrimos el misterio de la Santa e Indivisa Trinidad. Por eso se trata de dejarse transformar en Cristo por una progresiva vida según el Espíritu. Es decir, lo que el Padre quiere es que tengamos vida. ¿Qué vida? La que Él tiene. ¿Y cuál es la vida que Él tiene? La vida del amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? Mira a Jesucristo. Jesucristo es el rostro, el reflejo, la impronta, dirá el apóstol Pablo, la señal inequívoca del amor de Dios. Ahora bien, ese espíritu, ¿a qué me motiva? A una acción. Y esa acción tiene que estar motivada, valga la redundancia, impulsada por acciones que lleven a la dignidad de la persona. Y por eso el vestido, la comida, la atención, la cercanía. El Espíritu va construyendo todo esto. Entonces, poseer el Espíritu de Jesucristo es actuar como Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Pasó haciendo el bien. ¿Verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y fuiste a ver. De ahí que entonces Jesús dirá también, la medida que uses, la usarán contigo. La usarán contigo. Entonces, ¿quieres tener mucho amor? Ama mucho. ¿Quieres que te amen mucho? Ama tú y verás. Pero recuerda que eso pasa por la cruz.
Porque no hay salvación sin cruz. Una catequesis querigmática y mistagógica. Mistagógica. ¿Qué rayos es esa palabra, Dios mío? Querigmática, de anuncio. Mistagógica, de explicación. La mistagogia es la acción. Busquen su diccionario más maravilloso. Vamos a buscar en el diccionario. Porque de esas de las palabras que ahora se usan mucho, sobre todo cuando estamos con los catequistas, porque la clase es más, esta catequesis es mistagógica, la gente mira así, ¿y de qué está hablando? Mistagógica, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Vamos a ver. Esto de tener interés un resuelve. Vamos a ver si le da la respuesta correcta. Vamos a ver. Educación quiere decir sacar todo lo bueno que hay en el corazón de las personas. Educar es hacer florecer. Y hacer florecer desde la experiencia de Dios, desde los misterios de Dios. ¿La encontró o no la encontró? Sí, pero me está dando otra cosa. Aquí ya va, padre. Busque. Vamos a ver. Ok. Mistagogia. Discernimiento de la correspondencia entre los ritos litúrgicos, sacramentos, símbolos, signos, gestos, acontecimientos históricos, los misterios de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Entonces la mistagogia tiene que ver con los misterios de nuestro Señor Jesucristo desde la palabra de Dios, que se va a expresar en señales, en signos, en sacramentos, en acontecimientos. Dice, la tradición y lo inteligible, puro conocimiento sin la intervención de los sentidos. Por lo tanto, no se trata de racionalizar, sino es la experiencia de Dios. La mistagogia es la experiencia mística. Es la experiencia de un conocimiento que te lleva a trascender lo que visualmente estás viendo. Y por eso, cuando hay una catequesis mistagógica, que son, por ejemplo, algunos textos de San Agustín que a veces rezamos en la iglesia con nuestra liturgia, San Agustín va hablando del agua y al darte la catequesis mistagógica te dice, estás viendo agua, pero hay un misterio del agua. Y es que el que entra en el agua entra en la muerte de Jesucristo, pero el que sale ha renacido. El aceite es el signo del Espíritu. A eso vamos. A unos signos. Lea por eso el principio. Aquí dice que la mistagogia del bautismo, por ejemplo, en sentido amplio, la mistagogia es una palabra relacionada con la iniciación pedagógica en los misterios. Pedagógica quiere decir progresiva. Entonces te van a ir poquito a poco. ¿Qué significa la vestidura blanca? La vestidura blanca significa la gracia de Dios. Y la gente dice pureza. No es pureza, es santidad. Por eso en el icono de la Virgen, el blanco es la santidad. Tiene que ver con la fe. San Juan de la Cruz decía, el blanco es la santidad, el blanco es la fe. La fe te reviste. ¿Por qué al Papa se le llama su santidad? Porque está haciéndonos referencia a otro estilo de vida, al estilo de vida que lleva con Dios. Una misión, una forma de ver la fe que toca la vida, la acción concreta. Significa las ayudas para introducir a un nuevo miembro en el proceso religioso de un grupo o comunidad. Entonces, introducir a una persona en los misterios. Vemos agua, pero no es agua. Vemos pan, pero no es pan. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo se transforma? Ese es el trabajo del catequista. De esos signos que son normales y ordinarios, irlos explicando en clave de gracia. El agua que sirve para bañarme, me sirve para purificarme. Así como el agua me limpia la suciedad física, consagrada esa agua, limpia la suciedad del pecado. Por eso el bautismo me hace tener conciencia de que soy hijo o hija de Dios, miembro del pueblo peregrino. Iniciaba el significado, discernimiento de la correspondencia entre los ritos litúrgicos, sacramentos, símbolos, signos, gestos, acontecimientos históricos. ¿Ve? Vaya poquito a poco. Liga otra vez el primero. Sí, símbolos. Símbolo. Es un símbolo. Algo que me hace mirar. Veo el pan, pero me hace trascender ese pan. El pan, yo lo veo que me alimenta el cuerpo, pero en mistagogia hablaré y explicaré que ese pan ha sido consagrado. Luego alimenta mi espíritu. Es el cuerpo de Cristo. Signos. Es el signo sacramental, lo que yo veo, lo que yo descubro.
Gestos. Gesto, lo partió, lo untó, tocó, Se los dio. se lo dio. Ujú. Acontecimientos históricos. Acontecimiento histórico. Cuando yo parto el pan, que estoy recordando que Jesús fue roto, quebrado en la cruz. Y dábamos una catequesis el otro día, bueno, hace una semana, ¿no? Cuando decíamos, cuando se parte y cuando hace el clac, Clac. la gente, y El empieza hueso. los huesos. Interesante porque o empieza uno a asociar, pues aquello fue una catequesis mistagógica. Aquello fue una expresión para que entendiéramos un poquito más cómo el signo litúrgico de partirlo, ¡clac!, hace referencia a un ruidito que era como un clavo. Claro, ya tú asocias. No queremos caer en Hollywood, estamos buscando el signo. Los misterios de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Ese misterio anunciado de Ido, el que fue clavado en la cruz, eso lo leemos. ¿Cómo lo visualizo yo en el altar? Partió el pan. ¿Cómo lo visualizo yo en el altar? Lo donó, lo entregó. Las palabras, se entregó. ¿Qué significa que se entregó? Pues se entregó no solo haciendo los milagros, sino en la cruz. Pero ahora se me entrega en el pan. Entonces voy uniendo gestos, palabras, acontecimientos, como dice ahí. La tradición y lo intangible. Puro conocimiento sin la intervención de los sentidos. Es decir, mis ojos ven pan, pero mi fe ve el cuerpo del Señor. Y así va trascendiendo, ¿verdad? Entonces, convenía detenernos un poquito en esto para que estas palabras que son un poquito diferentes a las que estamos normalmente acostumbrados, entendamos en el contexto que lo estamos diciendo. Aquí dice, padre, que es un catequista mistagogo. Dice que explica los misterios sagrados, especialmente los santos sacramentos. Especialmente bautismo, confirmación y Eucaristía y penitencia. Es un sentido amplio del término. El mistagogo es una persona que inicia a otros En la fe. en creencias místicas y es un educador o persona que tiene conocimiento de los sagrados misterios de un sistema de creencias. Es decir, el mistagogo te hace saltar de lo real, visible, a lo invisible. Te hace ver lo tangente, lo que uno puede tocar y palpar, pero te hace trascenderlo, mira más allá. De lo conocido a lo desconocido. Y ahí tienes la experiencia mística, el encuentro con Dios, que trasciende. Me estoy comiendo un pedacito de pan, pero estoy entrando en comunión con Jesucristo. Dirá el numeral 163, la educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. Ya contamos con varios textos magistrales y subsidios sobre la catequesis ofrecidos por la Santa Sede y por diversos episcopados. Recuerdo la exhortación apostólica Catequesis Tradende en el 1979, el Directorio General para la Catequesis en el 1997. Y ahora el nuevo directorio, Ujú. comenzaremos próximamente un curso para ver por dónde va en el aquí y en el ahora de la historia esta catequesis. Y otros documentos cuyo contenido actual no es necesario repetir aquí. Quisiera detenerme solo en algunas consideraciones que me parecen conveniente destacar. Ahora va a destacar unas claves. Y esas claves tienen que ver con unas palabras. Algunas ya las hemos dicho. Ahora las vamos a profundizar. Pero antes vamos a pausar un momento y regresamos en breve. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio, y queremos recordar a todos los que nos sintonizan, ¿verdad?, por Facebook Live y por Católica Radio 88.9, que Católica Radio tiene el canal YouTube, ¿verdad? Y en el canal YouTube está, Manuel ha hecho todo un proceso para allí insertar todas estas catequesis que estamos dando desde que iniciaron el 16 de marzo de este año. Así que si usted dice, cóntrale, qué pena que empecé a verlo ahora y qué habrá pasado antes, pues mire, sepa que desde el 16 de marzo iniciamos este programa y que allí en la página de Facebook Live, de el canal de YouTube, allí están estos programas, estas catequesis. Así que continuamos entonces compartiendo con ustedes una catequesis querigmática y mistagógica. Vamos ahora a ver qué es el querigma, número 164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma. Sí, que querigma es primer anuncio. Anunciar a Jesucristo. ¿Qué anunciamos de Jesucristo? Que en su muerte y su resurrección nos ha dado el Padre vida y vida abundante, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Por eso anunciar a Jesucristo muerto y resucitado es el gran misterio. Y eso se repite por activa y por pasiva. Así que no busco otra cosa porque eso es el eje y el fundamento. Ajá. El querigma es trinitario. Hay que mirarlo en el concepto de la fe. Dios es uno y trino. Es trinitario el querigma. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Vuelva a leer eso porque esa es la definición de querigma, hermanos y hermanas. Querigma es una palabra distinta, pero en una sola palabrita, querigma, miren todo lo que decimos desde nuestra fe. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo. Sí, que es el fuego. Cuando dice que el Espíritu Santo apareció con lenguas de fuego, es el fuego del Espíritu que se dona. Por eso le decía ahorita, el don de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu que se dona en forma de lengua, es decir, para comunicar. Y nos hace, ¿qué nos hace el Espíritu cuando entra en nuestros corazones? Creer en Jesucristo. ¿Creer en quién? En Jesucristo. ¿Qué de Jesucristo? En su muerte y no resurrección. En ¿qué con su? Que con su muerte. Es distinto, es distinto decir creer en Jesucristo a decir que creer que en su muerte. No, que creer con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que mirando la cruz, nosotros contemplamos que en la muerte y la resurrección de Jesús se revela y se comunica la misericordia infinita del Padre. Esto que es dicho así tan sencillamente, no es tan fácil creerlo. Porque mirando el crucifijo, nosotros lo que vemos es, utilizando palabras de la Escritura, a un maldito. Porque dice la Escritura, maldito el que cuelga del madero. Nosotros estamos acostumbrados a mirar los crucifijos resucitados. Me voy a explicar. Las imágenes que nosotros ponemos en nuestros templos nos repugnan. Cuando vimos la película de Mel Gibson sobre la pasión, causó furor y estupor en la gente porque era un Cristo como sucedió en la realidad. Pero en los templos ustedes no van a ver nunca, y si lo ven, no está bien expresado, hay que quitar esa imagen porque las imágenes de nuestros templos reflejan a Jesucristo muerto pero resucitado a la vez. Y por eso ustedes ven que es una imagen en cruz, pero no es una imagen repugnante como la de Mel Gibson. Esa sangrienta, entonces hay gente como que es masoquista y tienen esa sangre, esa cosa, y le echan mucha pintura roja porque la sangre de Cristo tiene poder. Lo que tiene poder es el amor de Dios que derramó su sangre. Pero no es la sangre por ser sangre, porque es que eso a veces caemos en expresiones un poco virulentas, ¿verdad? Perdón la expresión, exagerada. No. Por eso insisto en esta frase del Papa. Es el fuego
del Espíritu que se dona en forma de lengua y nos hace creer en Jesucristo. Nos hace creer en Jesucristo que con su muerte y resurrección. Esto quiere decir que la muerte y la resurrección de Jesús se dan en el mismo momento, en el espacio, en el tiempo, aunque nosotros lo celebramos distinto, pero es en el mismo acontecimiento. Y ahí, al morir Jesús y al darnos su Espíritu, nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Mirar el crucifijo es mirar el amor de Dios. ¿Cómo es que entregó a su Hijo? Hasta que uno no descubre esto y lo contempla y lo medita, no descubre lo que es ser cristiano. Por eso es don, es regalo. Padre, esto que usted comparte, ¿verdad? De que esa muerte e inmediatamente esa resurrección, yo le escuchaba y me recordaba el bautismo. Muerte, sumergido en el agua. Que se nota ¿verdad? más cuando se hace por inmersión. No por aspersión, pero se nota más, ¿verdad? Porque meterlo en el agua, el hálito, muere y resucita. Y ve a una nueva vida. Por eso los ritos en la iglesia han perdido su significación. Se realiza, pero la significación, ahora más todavía con la pandemia. Porque ahora para echar el agua ahora hay que volver al bautismo. Ya se estaba recuperando un poco el bautismo de inmersión y ahora pues tenemos que volver un poco más a simplemente el derramamiento de agua. Pero cuando uno lo ve, como usted decía, por inmersión, la cosa es visualmente, impacta más en ese sentido. Continuamos. Ahora, perdonen, ahora pueden entender por qué al final de la plegaria eucarística hay una frasecita que se repite siempre: por Cristo, con Cristo y en Cristo. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa doxología, con ese amén final, es el momento, uno de los momentos cumbre de la celebración. Por eso ahí es que se levanta el pan y el vino consagrado, que era el verdadero momento de la elevación, porque la elevación, tal como la conocemos hoy, después de consagrar el pan que se muestra al pueblo y el vino, antes no era así. Antes se hacía la plegaria sin levantarse, sin presentarlo al pueblo. ¿Cuándo comienza este gesto? Cuando comenzaron las negaciones. Entonces, para expresar y que el pueblo adorara el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, empezaron a levantar, empezaron a mostrar. Pero la verdadera alabanza está en ese por Cristo, con Él y en Él. Por eso es que toda la mirada se centra y el celebrante levanta los dos signos, el pan y el vino, no, el cuerpo y la sangre del Señor. Por Cristo, que tengo en mis manos, con Cristo y en Cristo, a ti, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, que me hace entender esto, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso ese amén, sobre todo los domingos, se canta, porque es el amén solemne, el amén que certifica. ¿Y qué quiere decir la palabra amén? Es verdad, yo lo creo, así es. Cristo se ha entregado y con Él yo me quiero entregar al Padre. Preciosísimo. Esa es mi tagogia, ¿no? Ese es el signo, la visión y la expresión. En la boca del catequista. Miren qué interesante lo que el Papa dice ahora. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Miren en qué forma tan sencilla ahora, cómo hacer ese anuncio. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte. Dio su vida para salvarte. Y ahora está vivo a tu lado está a tu lado cada día. Para iluminarte, fortalecerte, para liberarte. Ahí tienes toda la catequesis. Ahí está el querisma. Ahí tienes todo. Sí, un catequista al final de su clase tiene que ayudar a que la gente se vaya convencida de que Jesucristo lo ama. Que dio su vida para salvarlo, ¿verdad? Y ahora está vivo y a tu lado cada día. Está contigo, está a tu lado, está resucitado. Para iluminarte. ¿Y para qué está a mi lado? Para iluminarme. Para fortalecerte. Fortalecerme. Y para liberarte. Ahí tiene. Por eso, un poquito más amplio. ¿Sabes qué? ¿Qué? Jesús te ama. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que Jesucristo te perdona. ¿Y cómo perdona?
En el amor. dando su vida para salvarte. Ujú. ¿Y sabes qué? Que está vivo. ¿Y sabes qué? Que te ilumina, te fortalece y te libera. Y que Ahí quiere que tienes tú otra seas forma. santo. Ahí tienes otra forma Ujú. de hacer la Él evangelización. sabe qué. Él sabe qué de Padre Obispo. La pregunta. Todo tiene por siempre un porqué. ¿Sabes qué? ¿Qué? Jesús te ama. ¿Sabes lo que lo decimos? Pero hasta que uno se convence, hasta que yo me convenza de verdad, porque es que el demonio nos ha engañado de tal manera que pensamos que con el pecado Dios nos bota de la casa y nos tira por la ventana y no quiere saber de nosotros. Y no es así. Ujú. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él, por Él, tenga vida y vida abundancia. Por eso, mirar la cruz, como canta Martín Valverde, es mirar la expresión más grande del amor. Mira la cruz. Fue por ti. Fue porque quiso. Y lo hizo por amor. Amor. Por eso que nosotros llevamos cruz. El hecho de llevar una cruz al cuello, ya usted está catequizando, no hay que decir más nada. Cuando la gente la ve usted como... Y donde no puede entrar la cruz, yo no entro. Yo no entro. Entonces quiere decir que si yo porto la cruz, llevo a Jesucristo. Y es, Por eso- y es un Cristo crucificado, pero de acogida, Padre. ¿Cómo está? Con los brazos abiertos. Por eso es resucitado, por eso les decía ahorita que hay que tener mucho cuidado con esos crucifijos que a la gente le encanta llenarlos de sangre así, morbosamente, Sí. porque eso no atrae, eso aleja. Ujú. El Cristo, Asusta, da miedo. los crucifijos de la iglesia tienen una expresión catequética. Tenga cuidado con esas devociones que a veces desvirtúan. La sangre de Cristo tiene poder, ciertamente que la sangre de Cristo tiene poder, pero no es bañarse como si fuera, perdonen, que quizás puedo sonar un poco, ¿verdad?, burlón. No. Es que no es eso. No es eso. Es el amor de Dios que me baña, que Él lo expresó en el sacrificio, en la ofrenda total. Entonces hay que tener cuidado, que un sacrificio sin amor no vale nada. Entonces, si yo te estoy diciendo todo el tiempo, porque yo me sacrifico por ti, porque fíjate que yo hago tantas cosas y tú, sin embargo, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué Sí, validez tiene ese sacrificio si lo estás pregonando? te estás dando gloria y alabanza a ti mismo. Es decir, si yo me sacrifico, eso me quedo calladito, no tengo que decírtelo. Y esto es lo que Jesús nos enseña. Por eso Él sabe qué, que Jesús te ama, que sabes qué, que dio tu vida, dio su vida para Salvarte. salvarte. Sal. Otra vez volvemos a la sal. Va. Y se entrega. Ujú. Y lo más interesante es que está a tu lado. Y vivo. Está a tu lado, no te ha dejado. Ujú. Vive a tu lado. Y vive cada día. Porque cada día tú y yo necesito iluminarme, necesito fortalecerme y necesito liberarme. Hermanos, esto es muy importante porque si esto lo grabamos en nuestro corazón, vamos a dar una expresión de fe muy distinta a la que quizás hasta ahora hemos dado. Por eso, ¿verdad? Ese primer anuncio es encontrarme con la persona de Jesucristo. Por eso en el proceso catequético es llevar a esos niños, a ese adulto, a cada uno de hombre, mujer, ¿verdad? A un encuentro con la persona de Jesús. Aquel que se ha encontrado, ¿verdad? Pone toda su confianza, está dispuesto a colaborar y ¿qué hace? Acompaña. Y es para todo el mundo, no es para un grupito. Y Jesucristo salva a todos. Y basta una mirada. Por eso uno nunca se debe desesperar cuando está anunciando el Evangelio. Y por muy pecador que sea una persona, yo siempre tengo el reto y la aventura de decirle, ¿sabes qué? ¿Qué? Que Dios te ama, que Jesucristo te ama, que murió por ti, que te salva, que está a tu lado, Y que por te eso ayuda. te perdona. Y por eso quiere que seas feliz. No solo te perdona, te está perdonando y te va a perdonar. Claro, eso hay que tener cuidado porque entonces, pues cometo cualquier pecado. No. No es eso. Tampoco nos vayamos a los extremos raros. Ajá. Porque enseguida buscamos... Excusa, Y justificación. el beneficio, no Sí. va por ahí. Continuamos. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Fíjate que es importante, esto es base y fundamento. Entonces Sí. esto no es cuestión de que ya se me olvidó. No, y a algunos se nos ha olvidado. Por eso
una nueva evangelización. Evangelización. Quiere decir volver a descubrir que Jesucristo me ama, ha dado su vida para salvarme, está vivo junto a mí, me ilumina cada día, me fortalece y me libera. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Es el primero. Descubrir que Jesús me ama. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. Y eso es importante. Volver a escuchar de diversas maneras, por activa y por pasiva. Y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas tus etapas y momentos. Por eso, a veces la gente, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿y por qué tengo que coger esa catequesis otra vez? Si yo bauticé el año pasado, ¿por qué tengo que volver a coger? Porque es que cada vez que escuchamos el querigma, se actúa, se vive, se actualiza la salvación. Y si usted va a misa todos los domingos, usted oirá siempre lo mismo. Ajá. ¿Y qué es lo que los domingos escuchamos? Que Jesús te ama, que dio su vida por ti para salvarte, que está vivo a tu lado, que te ilumina, te fortalece y te libera. Es que eso es la cantaleta de la iglesia, no hay otra cosa. No podemos anunciar otra cosa. Eso es así. Entonces, eso es aburridísimo, muchísimo. Pero Ay, padre, ¿y por qué la cuaresma tiene que volver a ser igual? la cuaresma nunca es igual, porque tú no eres igual este año que el año pasado. Correcto. Y el año que viene, El año Va a ser- pasado no teníamos pandemia, este año tuvimos pandemia y el año que viene viviremos con pandemia. y con mascarilla. No sabemos. No sabemos cómo vamos a vivir. Estamos viviendo la hora. Pero lo importante es ver cómo en el aquí y en el ahora no estoy solo porque el resucitado camina a mi lado. Y mientras me explica su palabra, me enciende el corazón. Me abraza para que yo ilumine. Por a eso la importancia, como decía aquí el Papa, es el primero en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras. ¿Y por qué hay que volver a escuchar? Porque aún así no hemos entendido, no hemos comprendido este proceso, ¿verdad? Y no solo eso, es que Ujú. no es lo mismo el lunes que el martes. Porque de lunes a martes pudo haber pasado un acontecimiento que me ha Ujú. cambiado la vida. Correcto. Me descubren el COVID, se me cambió la vida. ¿Qué voy a hacer ahora? Se muere una persona, me cambia la vida. Tengo un ascenso en el trabajo, me cambia la vida. Tengo un nuevo hijo, me cambia la Me vida. jubilé. Me cambia la vida. Y en ese momento histórico es que el anuncio de Jesucristo tiene fuerza y la sangre del Señor tiene poder. Y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma u otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. Todas sus etapas y momentos. Niño, joven, adulto, anciano, casado, soltero, vivo, con enfermedad o sin enfermedad, con trabajo o sin trabajo, con pandemia o sin pandemia, en esos acontecimientos. Por ello también el sacerdote, como la iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. Yo necesito recibir ese anuncio. Por eso, anualmente los ministros de Dios hacemos retiro espiritual y dedicamos unos días expresamente a eso. Y se nos predica a nosotros. ¿Y qué hacemos los sacerdotes en los ejercicios espirituales? Escuchar lo mismo. ¿Y qué es lo que escuchamos? Jesús te ama, dio su vida para salvarte, ahora está vivo a tu lado cada día, te ilumina, te fortalece y te libera. Y si usted se da cuenta, los retiros, las convivencias, los ejercicios espirituales, las predicaciones siempre es el mismo. Ay, pero son si ya eso ese. ya yo lo escuché, si eso me lo dijeron. Ya yo me lo sé. Cuando usted dice ya yo me lo sé, ya no entiende. No lo sabe que- nada. No, es que el querigma ya perdió fuerza. Ajá. Porque el querigma es el encenderse el corazón. Por eso, Padre, ¿cómo evangelizar hoy al bautizado? ¿Cómo? ¿Cómo lograr que una Métodos, persona... expresiones y ardor Ardor. que sean nuevos. Y por eso con el COVID hay una nueva realidad evangelizadora. Y uno de esos medios es este que estamos utilizando, la radio, ¿verdad? Las redes sociales. Olvidémonos, se lo he dicho varias veces, ¿no? La iglesia que conocíamos el año pasado no es la misma de este año. Y por mucho tiempo vamos a tener que reunirnos en pequeñas comunidades, Comunidades. pequeños grupos. Cuando ya pensábamos que la cosa iba a superarse, ahora ha venido un reversón.
Nos pasó como la tormenta aquella famosa Ajá. que dio un giro. ¿Y qué? No hemos sido responsables. Necesitamos el querigma. El querigma dice, hay que ser responsable, quédate en tu casa, no salgas si no es necesario. Pero como que no nos entra. Entonces, por amor, me quedo en mi casa. Y eso es muerte, porque no puedo hacer lo que me dé la gana, perdónen la expresión. No puedo salir donde quiera. Y ese detenerme me hace pensar en quién, en mi familia, en los míos. ¿Cómo voy a organizar mi vida de una manera distinta? Amando. Para eso necesito iluminarme. Ajá. Para eso necesito que alguien me fortalezca. Para eso necesito liberarme de mi egoísmo. ¿Y quién lo puede hacer? Jesucristo. Y el tiempo, Se nos ha terminado. así que volvemos a invocar a la Virgen María, a la Flor del Carmelo, en este día de fiesta dedicado a ella. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen singular, Madre amable, mujer sin mancilla, protege siempre a los que en ti confían. Estrella del mar, dulce Virgen María, socórrenos en nuestras desdichas. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás.